diezmo es abolido por el nuevo pacto. Hebreos 7:18. Porque ciertamente, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. En cuanto más empiezas a investigar de qué pensamos, que entendemos, de dónde venimos, que creemos que estamos haciendo, más vemos que nos han mentido. Todas las instituciones nos han mentido. ¿Qué te ha hecho pensar que las instituciones religiosas sean las únicas que no lo han hecho nunca? Las instituciones religiosas de este mundo están cubiertas de basura. Han sido creadas por las mismas personas que nos han dado a nuestro gobierno corrupta educación, que establecen sus monopolios bandarios, porque nuestros líderes les importan un bledo a usted y su familia. Todo lo que les preocupan es el control de todo el mundo. Hemos sido desviado de la presencia divina y del universo. Hasta que no estés preparado a considerar todo lo que es la verdad, a dónde puedes ir y a dónde te puede llevar. Si quieres mirar a otro lado, o creer lo más fácil, entonces en algún punto te darás de cuenta que estás jugando con la justicia divina. En cuanto más te educas a ti mismo, más entiendes de dónde vienen las cosas. Porque la educación es el conocimiento. Y más obvias se vuelven, y comienzas a ver mentiras por todos lados. Tienes que conocer la verdad e investigar la verdad. Y la verdad te devolverá la libertad. Lo encontrarán difíciles aquellos que han tomado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como la autoridad, diciendo que Dios te ama y necesita dinero. Las instituciones religiosas succionan miles, millones de dólares, no pagan impuestos y siempre ocupan un poco más. Por si quieres saber las historias falsas y de las buenas, aquí las tienes. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Proverbios 31:8. Bien, empezamos. Todas las denominaciones religiosas han tomado porciones del pacto de Moisés. Por cuanto es la ley de la letra y la misma mata, cristianándolas. Y las han encubierto al nuevo pacto, que es por la gracia. 2 Corintios 3:13-14. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hebreos 8:13. Cuando Dios nos habla de un nuevo pacto es, porque ha declarado viejo al primero, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta, para desaparecer. Así que el mandato anterior fue cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. Mas, en el cambio, tenemos una mejor esperanza. Hebreos 7:18-19. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada da perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 8:7. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente. El Señor dice: vendrán días en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Gálatas 3:10. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés, están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muera colgado de un madero. El diezmo pertenece a la ley de Moisés, que es el viejo pacto, débil, inútil, imperfecto, bajo maldición, que tiene que desaparecer, y que ha sido cancelado con la muerte del Señor en la cruz, y la llegada del Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue un pacto hecho con el pueblo de Israel. El pacto de Dios no es un menú espiritual donde uno puede escoger lo que más le gusta, tampoco se puede mezclar uno con otro como quien hace un cóctel de bebidas. No puedes cumplir una cosa y dejar la otra porque te haces culpable de todo lo demás. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se hace culpable de todo.
Jesús dijo en Mateo 5:18. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que suceda lo que tiene que suceder. Lo que debía de suceder era la llegada del nuevo pacto, y no el fin del mundo como algunos han querido decir. En el fin de los tiempos, no necesitaremos más pactos. Gálatas 5:2. Escúchenme. Yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a hacer todo lo que manda la ley de Moisés. Ustedes, los que buscan quedar libre de culpa cumpliendo la ley, se han apartado de Cristo, se han separado del amor de Dios. De la misma manera, si nos sometemos a la teoría del diezmo, Cristo no nos sirve de nada. ¿Por qué dices no a la circuncisión y sí al diezmo? Gálatas 5:12. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Pablo está tan molesto con los que han querido mezclar la ley de Moisés con el nuevo pacto, que les aconseja que en vez de cortarse el prepucio, no solamente, sino que se mutilen. Por cuanto, en el día de hoy, citan y piden a los creyentes que traigan sus diezmos al alfolí, y que Dios les va a abrir las ventanas del cielo, el tan alabado pasaje de Malaquías 3:10. Están mezclando el viejo pacto con el nuevo y anulando y rechazando la bondad de Dios, que por la sangre de Cristo el nuevo pacto fue dado por gracia. Gálatas 2:21. No quiero rechazar la bondad de Dios. Pues si uno pidiera quedar libre de culpa por obedecer la ley, Cristo habría muerto inútilmente. ¿Cuál era el propósito del viejo pacto? Gálatas 3:19. Entonces, ¿de qué sirve la ley de Moisés? Fue dada para revelar la desobediencia de los hombres hasta que llegó el descenso. Romanos 3:20. Ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos culpables bajo la ley de la letra. Romanos 10:4. Porque la ley se cumple en Cristo para librar de culpa a todos los que tienen fe. Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, la ley nos mantuvo prisioneros, esperando que se diera a conocer la fe. Así, la ley se convirtió en nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Efesios 2:15. Cristo puso fin a la ley que consistía en mandamientos y reglamentos, y formó un solo pueblo unido a Él, así hizo la paz con su muerte en la cruz. Cuando Jesús les dice a los maestros de la ley y a los fariseos en Mateo 23:23 que deben seguir guardando la ley y el diezmo, está hablando con judíos, no con nosotros que somos los paganos. Además, Jesús mismo estaba sujeto a la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés, con el objetivo de dar libertad a los que estaban bajo esa ley. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a proclamar el reino, les dio estas instrucciones. Mateo 10:5. No vayan a las regiones de los paganos. Se refería a nosotros los paganos. Anuncien que el reino de Dios se ha acercado, solo que se ha acercado, ustedes recibieron de forma gratuita este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Dios es bueno, da por gratitud como en el pacto de Adán, que era un pacto sin promesa porque ya lo había dado todo, antes que Adán hiciera nada, bueno ni malo. Él no necesita que usted le dé dinero para bendecirlo. Te bendijo hace mucho tiempo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario una vez por todas. No habrá más pactos ni promesas de las que por su Hijo dio. No te dejes sacar provecho ni manipular. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, y otro detalle muy importante es que aún no les había dado el Espíritu Santo. Mateo 10:1. Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades. No se olviden que en este grupo, también fue Judas, que descendió de la desobediencia, no pudo llevar en sí mismo el Espíritu Santísimo de Dios. Nosotros entramos en escena después de su muerte en la cruz. Marcos 16:15.
vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación, el que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Para todo el mundo, aquí está la promesa que le hizo a Abraham, en Gálatas 12:3. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Amén. Bautizados por el Espíritu Santo y fuego, que destruye todo pecado hasta las raíces más profundas en el corazón, no pasaditos por agua. ¿Quién te enseñó que un cristiano tiene que diezmar, circuncidarse o guardar el día de reposo? Pablo le dice a los religiosos de los Gálatas, ridículos 2 veces, y el apóstol Pedro hipócrita por querer volver a la ley de Moisés. Gálatas 3:1-5. Gálatas ridículos, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés, o por haber creído en el mensaje que oyeron? Tan ridículos son ustedes, que habiendo comenzado con el Espíritu quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos. La influencia de la ley había sido tan fuerte, que hasta el apóstol Pedro estaba confundido y se había dejado influenciar por el grupo de Santiago, el hermano del Señor, que insistía en guardar la ley de Moisés. Pablo los llama fanáticos de la circuncisión. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendió en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse, y dejó de comer con ellos, por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. De más está a decir que estos hombres llegaron a entender el mensaje de salvación hasta morir por él. El sumo sacerdote de la clase de Melquisedec. Hebreos 7:26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Hebreos 7:12. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Hebreos 7:22. De este modo, Jesús es quien garantiza un pacto mejor que el primero. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía seguir ejerciendo su oficio, pero, como Jesús no muere más después de la resurrección, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre. El sacerdocio no es transferible como nos enseñaron durante mucho tiempo. Ninguna institución te puede condenar ni salvar, solo la sangre preciosa y viva de Jesús salva. 1 Pedro 1:18. Ustedes saben muy bien que el costo de esa salvación no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Cordero en Cristo Jesús. Gálatas 1:8. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que les hemos anunciado, caiga bajo maldición. La ley de Moisés terminó, y con ella terminaron también el diezmo, los levitas, los sacerdotes, los templos, los sacrificios, etc. El Espíritu Santo no busca palabras bonitas cuando se trata de defender el mensaje de salvación, y llama basura a todo lo demás. Filipenses 3:5. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo, era tan fanático, que perseguía a los de la iglesia. Nadie tuvo nada que reprocharme, pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y a todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él, y encontrarme unido a Él. No busco quedar libre de culpa por la obediencia de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. El apóstol Pablo dice que ahora que tenemos a Jesús, la ley y el diezmo son basura para el que lo perdió todo. Esto es, para los que todavía están buscando bendiciones económicas con el viejo pacto.
La verdadera riqueza y abundancia está en el Espíritu Santo. Romanos 10:12. Pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invoquen. Por eso es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Juan 7:37. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree, en mí brotarán ríos de agua viva. Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. En esa época tenían ese contexto cultural, el diezmo era un mandato que Dios dio en el Sinaí, solo para la nación de Israel, y viendo que se mostraba en comida y no en efectivo, y además era para dar a los levitas, con el fin de alimentar a los pobres. Levítico 27:30-34. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados. No podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Deuteronomio 14:23. De esa 10ª parte de trigo, de vino y de aceite, y de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Nehemías 13:12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia, contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán. Para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Números 18:26. Así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuya maldición la asumió Jesucristo en la cruz del Calvario. Vida lujosas de pastores que ganan salarios entre $5 millones hasta $2.000 millones de dólares. Dinero de los fraudes, de los diezmos. Ejemplo, en África del Norte y África del Sur, entre otros continentes, se les resaltan las costillas de la sed y del hambre a nuestros hermanos, predican de amor, prosperidad, ofendiendo así al Espíritu Santo de Dios, porque no cumplen los verdaderos mandamientos. ¿Cuáles son? Mateo 22:36-39. 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Segunda Pedro 2:14-15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El sacerdocio de Aarón tenía la tribu de Levi, que cobraba el diezmo, mataban los animales para el sacrificio por los pecados de pueblo y también apedreaban a los que no cumplían con la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec tiene la salvación y el Espíritu Santo como garantía, porque el Señor pagó el
precio en la cruz por los pecados del mundo, quiere decir que terminaron los sacrificios de animales, o sea, la tribu de Levi perdió su empleo y el diezmo que era su salario. Si los pastores siguen aferrados a estas cosas, están pisoteando la sangre de Jesucristo. Gálatas 1:10. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Levi es un nombre masculino de origen hebreo. El significado de Levi es el que hace la unión entre los suyos. El significado Melquisedec, Melquisedec o Malquisedec en hebreo. Malquisedec, traducido como mi rey, es justo, justicia, armenio. Melquisedec fue un rey y sacerdote mencionado durante la narración a Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis. Él se presenta como el rey de Salem y sacerdote de El Elión, Dios Altísimo. Él trae pan y vino y bendice a Abraham y el Elión. La literatura chazálica, específicamente Targum, Jonatán, Targum, Jerusalmi, y el Talmud de Babilonia, presenta el nombre como título apodo de Sem, hijo de Noé. En el cristianismo, según la carta a los hebreos, Jesucristo se identifica como un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y así Jesús asume el papel de sumo sacerdote, una vez por todas. El nuevo pacto, el Espíritu Santo, y la ofrenda, Jeremías 31, 31, 34. El Señor afirma: vendrá un día en que haré un nuevo pacto, con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto, a pesar de que yo era su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta profecía está en el libro de Jeremías, que fue escrito aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Jesús. Nos anuncia el nuevo pacto que tiene la sangre del Señor cuando dice perdonaré su maldad, tiene el Espíritu Santo cuando dice pondré mi ley en su corazón. Es un pacto distinto, no será como el primero. Describe una de las características del Espíritu de Dios que va a estar en nuestro corazón. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para conozcan. Juan 15, 25, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Primera Juan 2, 20. Cristo les ha dado a ustedes el Espíritu Santo, y todos ustedes tienen conocimiento. Primera Juan 2, 27. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado, y no necesitan que nadie les enseñe. También estas 3 veces la frase que se puede decir que es un sello de que así será. Yo, el Señor, lo afirmo. La ofrenda. Nosotros recibimos gratuitamente la salvación, por la bondad de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que hizo manifiesto de ofrenda, la más grande de todas, ofreció su cuerpo para salvar a muchos y también recibió 7 dones en el cielo. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban hojas de palmeras en las manos. Todos gritaban con voz fuerte: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: así sea, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Así sea. Efesios 1, 6. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En su gran amor Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó, y ha perdonado nuestros pecados.
Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento. Gálatas 5:4. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia, han caído.